Colombia eligió un nuevo Congreso. Hoy en sala de redacción, los representantes a la Cámara por Bogotá más votados de sus partidos. Aquí están Daniel Briceño, del Partido Centro Democrático, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, Carol Borda, de Salvación Nacional, y Blady Pérez, del Partido Liberal. Aquí comienza Sala de Redacción. Sala de Redacción. Pues a los cuatro, muchísimas gracias por estar acá y felicitaciones por estos resultados que han obtenido el pasado domingo en las urnas. Quiero que arranquemos este programa hablando de compromisos. Ahora ustedes asumen esta responsabilidad. ¿A qué se comprometen al llegar a la Cámara de Representantes? Arranco por acá, María Fernanda. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo aprovecho para decirles que estamos en Corferias haciendo escrutinios y hemos encontrado irregularidades muy comprometedoras, particularmente para el Centro Democrático, porque en el último 5% del preconteo desaparecieron más de 100.000 votos y estamos revisando qué fue lo que pasó en las localidades del sur de Bogotá, donde nosotros somos más fuertes. Aparecieron muchas mesas, ya van más de 130 mesas, con 0 votos a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, y esto evidentemente es muy irregular. Así que allá estamos a punto de disputarles, les estamos disputando nuestra novena curul. Creo que se van a quedar sin una. Entonces, lo primero que tengo para decirles es que vamos a defender lo que ya conseguimos con este gobierno. Vamos a defender la reforma laboral, por supuesto, porque sabemos que van por ella. Vamos a hacer muchísimo control político para que nuestra reforma sea ejecutada como debe ser. Vamos a reformar la Ley 80 de contratación para que se redistribuyan los ingresos del país a más manos, no solamente oligopolios y monopolios, sino que necesitamos, ojalá ustedes se comprometan conmigo, para que las MIPYMES, los emprendimientos y la economía popular tengan participación en la contratación pública. Nos seguimos comprometiendo no solamente con la clase trabajadora, sino también con las mujeres, con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con la autonomía económica para las mujeres, con una licencia de paternidad que sea ampliada no a menos de 12 semanas para que los niños y las niñas tengan la participación de sus padres y se redistribuyan las labores del cuidado para todas las mujeres gestantes. Yo iba a ir en orden, pero me toca darle la palabra en este momento a Daniel, si qué? quiere responder sobre esto y también sus compromisos al llegar a la Cámara de Representantes. Daniel. No, sobre eso solo tengo que decir que a mí me han encontrado aún más votos, entonces creo que van a haber mejores noticias todavía. En segundo lugar, mis compromisos son los siguientes. Primero, vamos a dar una pelea desde la Cámara de Representantes para quitarle el monopolio de la educación a FECODE y al Magisterio. Nosotros tenemos y vamos a levantar las restricciones legales para que haya más colegios en concesión en Colombia. Necesitamos que los peores colegios de Colombia, los públicos, donde FECODE hace solo politiquería, sean entregados sin concesión a privados, tal y como pasa en la Alianza Educativa. En segundo lugar, vamos a reformar la Ley 80, pero para hacer todo lo contrario. Realmente lo que queremos nosotros es acabar los contrataderos. Los contrataderos como al desarrollo que financiaron la campaña del Pacto Histórico y del señor Roy Barreras, por ejemplo, a través de la entrega de 1.4 billones de pesos en logística, y que ahí tenemos varias denuncias. Tercero, que es muy importante, nosotros tenemos un compromiso férreo con acabar el derroche, acabar ese gasto de 5.2 billones de pesos en esquema de seguridad, en gente que no tiene, influenciadores con esquema. ¿Qué es esta vaina? ¿Cómo así que es que Levi Rincón tiene escoltas? Esta vaina, ¿hasta qué punto llegamos hoy en Colombia? Pero también, ¿cómo es que de los 45 concejales de Bogotá yo era el único con esquema cuando nadie conoce muchos concejales de Bogotá? Y cuarto, que es muy importante, nosotros vamos a dar una pelea férrea porque muchos impuestos se reduzcan, y hay que dar una pelea clara contra el impuesto de industria y comercio que manejan hoy los municipios. El impuesto de industria y comercio es hoy la gran barrera para emprendedores y demás. Aquí lo que hay que hacer es no echar carreta. Aquí la única forma de ayudar a los emprendedores es bajar el derroche del Estado, la eterna burocracia, acabar con ese Ministerio de la Igualdad que no sirve para absolutamente nada, acabar con ese error de Iván Duque, el Ministerio del Deporte y ese Ministerio de Ciencias que no ha hecho absolutamente nada, sino darle negocios a la señora Verónica Alcocer y sus amigos como el señor Saúl Catán. Entonces yo creo que eso es muy importante hacerlo desde Congreso, y esos son nuestros compromisos acompañados de un férreo control político. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Blady, sus compromisos al llegar a la Cámara de Representantes. Bueno, mi compromiso principal es con la salud. Yo quiero que realmente la salud en este país funcione. En este momento estamos en una situación bastante catastrófica. No hay entrega de medicamentos, la oportunidad en las citas médicas no son adecuadas, no hay una verdadera
entrega completa, continua de la medicación. Están muriendo pacientes porque el tratamiento no se le está dando en forma continua. Las enfermedades catastróficas, las enfermedades huérfanas, las enfermedades crónicas están siendo descuidadas y está muriendo gente por falta de medicamentos. Yo día a día me encuentro con muchas personas. En los medios de comunicación han salido solo 2 casos, pero hay más de 2 casos que están pasando en este país y en Bogotá principalmente, y debemos meterle mano al tema de la salud. También quiero trabajar por la mujer, quiero trabajar por la salud mental, que sea realmente una prioridad para el gobierno nacional, porque en este momento hay camas hospitalarias que se están cerrando en todo el país. Dicen que se cierran porque la rotación de la cama es muy lenta y no es rentable. Y por la mujer quiero que haya una equidad salarial, que se le respeten sus derechos verdaderamente, también por la persona mayor. La persona mayor también quiero llevar al Congreso de la República un proyecto de ley que haya un defensor de la persona mayor. En este momento no lo hay y se necesita. Muy bien, muchísimas gracias, Carol. Finalizo esta ronda con usted, sus compromisos al llegar a esta curul. Claro, pero antes no puedo mencionar, por supuesto, la gran sorpresa que dio Salvación Nacional, a pesar de tantas cosas, porque evidentemente en Salvación Nacional también están apareciendo muchos votos, aunque no lo crean, y eso es necesario también decirlo. ¿Qué vamos a hacer en el Congreso de la República? Vamos a llevar la extrema coherencia al Congreso de la República. Vamos a, sobre todo, rescatar la defensa de la mujer, porque la mujer fue instrumentalizada, como lo vimos, por ejemplo, Gustavo Petro, donde instrumentalizó, usó y desechó a una mujer afro, y hoy Iván Cepeda parece que también podría usar y desechar a una mujer indígena. Así que no vamos a seguir siendo cómplices de ese feminismo que utilizó a la mujer, pero cayó con todas estas injusticias que presentaron hacia la mujer. La defensa de la vida desde la concepción, y eso es lo que representa esta bandera. Desde la concepción, ¿cuáles son las garantías en términos de maternidad? ¿Y qué pasa después? El derecho a la salud, que ha sido tan golpeado por este gobierno, donde necesitamos aumentar financiación, apoyar el plan de choque de Abelardo de la Espriella para rescatar las vidas que criminalmente fueron arrebatadas en este gobierno, pero por supuesto también apoyar ese proyecto en materia de seguridad y reducción estatal, que vamos a estar muy felices de confrontar y llevar a la Cámara de Representantes por Bogotá. Muchísimos temas que seguramente tendrán que tocar a lo largo de estos 4 años, pero quisiera que habláramos también de esas problemáticas que viven a diario los ciudadanos de Bogotá y que registramos en este sistema informativo, y quiero que hablemos de 2 puntualmente, del problema de la inseguridad que se vive en nuestra ciudad y también de los medicamentos, de las filas que vemos a diario. Quiero que arranquemos por el tema de seguridad. Propuestas, ¿qué hay que hacer con la inseguridad en la ciudad, María Fernanda? Bueno, lo más importante es que nosotros ya gobernamos en Bogotá, gobernamos en la Bogotá humana, y nosotros demostramos que los índices de pobreza se podían disminuir de una manera relativamente sencilla, y es ampliando los programas sociales que este gobierno, el de Carlos Fernando Galán, con el que ha contado con una complicidad total desde los medios de comunicación, pero también desde una bancada a la que pertenecía el hoy congresista electo cuando fue concejal, que no le dijeron absolutamente nada, no le hicieron un control político férreo, solamente cuando se convirtieron en candidatos, algunos de ellos que salieron, algo dijeron sobre Galán. La verdad es que no es mi función constitucional como congresista que soy hoy hacerle control político al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pero me tocó, porque ha habido mucho silencio sobre lo que está pasando en Bogotá. Las basuras, el recorte de subsidios a la discapacidad, al adulto mayor, a los comedores comunitarios que sacaron de la pobreza por lo menos a 500.000 personas en nuestro gobierno, entre otras iniciativas, los jardines nocturnos. En esta ciudad están pasando muchas cosas que dan cuenta justamente de la inseguridad que vivimos hoy. Eso por un lado. Y hablamos de los medicamentos de una vez. No, ya vamos a ir con esa ronda, vamos primero con inseguridad. Entonces lo que yo creo es que mi respuesta es que nosotros primero vamos a volver a la alcaldía de Bogotá, y esta es la preparación. De una vez les estamos contando, esta es nuestra preparación, porque Bogotá necesita tener un gobierno progresista que no le entregue la ciudad a negocios privados, que es lo que han hecho con Transmilenio, que es lo que han hecho con el Campín, que es lo que han hecho con la empresa de telecomunicaciones. Ya están a punto de empezar la venta de acciones de la empresa de energía de Bogotá. Le han entregado esta ciudad a la especulación inmobiliaria, a las constructoras, a los amigos del alcalde, a los amigos del peñalosismo que han venido cogobernando esta ciudad, el Centro Democrático, Cambio Radical, todos los que se han opuesto a las reformas sociales de este gobierno nacional están cogobernando en Bogotá, y muy callados se han quedado con todo lo que está pasando en esta ciudad. La inseguridad no es nada más y nada menos que el recorte de la política social. Cuando el nuevo congresista electo habla de recortar, siempre cuando hablan de recortar,
lleva la clase trabajadora, llevan los más vulnerables, llevan porque lo que recortan son los programas sociales que sacan a la gente de la pobreza. Nosotros pensamos y proponemos redistribuir lo que se roban y redistribuir lo que está en manos de privilegiados, como las becas Colfuturo, como los subsidios al agro, que se los lleva, por ejemplo, el hijo de la senadora todavía, Cabal, entre otros. Entonces, cuando hay tantos privilegiados quedándose con toda la plata que debería ir para la salud, que debería ir para la educación, pues lo que tenemos que hacer es redistribuir, no creo en los recortes. Daniel, usted fue concejal y además ya estaba antes en el consejo, antes de ocupar esa posición ahí. Primera pregunta para lo que dijo María Fernanda ahí, ¿usted no le hizo control a Galán? Y segundo, ¿qué hacer contra la inseguridad? Mira, yo fui el concejal que más debates de control político le hizo a Galán, 25. Pero venga, yo les voy a decir una cosa. Esto parece preparado para que pueda responder. La bancada del Pacto Histórico son, creo que 7 concejales, 2 nunca hablan y 3 tienen puestos con Galán. Incluso les voy a contar una anécdota. Nosotros estábamos tratando de hundir el impuesto al alumbrado público que pretendía Galán ponerle un 10% de más en la tarifa de servicio de energía para llevarlo a programas de plan de desarrollo de Galán. Yo era ponente de ese plan y yo era el gran opositor de eso. Nos faltaban 2 votos y el día de la votación, de forma sorprendente, a la concejal Donca Atanasoa le pasó algo, un tema personal, y se salió y le entregó las mayorías a Galán. Y la concejal Kena y la concejal Duzán, hija del cuestionado director de Colpensiones, hacen lo mismo todo el tiempo. Entonces, si uno va a hablar de oposición, uno tiene que saber de qué habla, porque realmente uno ve la bancada del Pacto Histórico y creo que solo José Cuesta, con quien no concuerdo, y Heidi Sánchez hacen verdadera oposición. De resto están entregados por debajo, haciendo videitos en Twitter. Y claro, el Centro Democrático, algunos, creo que de 7 concejales, 6 le están ayudando a Galán. Y yo fui el único concejal que se opuso cuando le iban a entregar la alcaldía local de Chapinero a mi partido. Y se la entregaron al Centro Democrático. ¿Y sabe yo qué hice, Rafael? Yo denuncié a esa alcaldesa de Chapinero y yo la hice sacar. Y lo dije públicamente. Estoy haciendo echar a la alcaldesa de Chapinero, a la que puso el Centro Democrático. Y a mí no me da pena decirlo, porque yo en esto sí no tengo doble rasero. Entonces, segundo, que es muy importante. Yo creo que aquí hay que hablar desde el conocimiento. Aquí se está diciendo que, por ejemplo, tener un mal gasto de 350.000 millones de pesos en propaganda en RTBC es inversión social. Eso no es inversión social. Usted darle un contrato a Levi Rincón no es inversión social. Pero ya vamos hacia seguridad porque aquí hablaron de recorte. ¿Qué hacer con la seguridad? Menos carreta. Aquí hablaron de privilegiados, pero se les olvida, por ejemplo, que el concuñado de Petro construyó sobre un humedal allá en La Conejera y ahí no se dijo nada. María Fernanda estaba en ese gobierno en ese momento. Y tercero, que es muy importante, ahora sí de seguridad, reforma a la justicia de verdad. Aquí lo que los ciudadanos están mamados es que las autoridades actúen y a las 48 horas y a las 36 horas suelten al delincuente. Hay que hacer una reforma a la justicia de verdad y una reforma al sistema penitenciario. Tenemos que construir más cárceles, necesitamos más cárceles, pero ojo, no podemos cometer el mismo error. No más cárceles en manos del IMPEC, 76 sindicatos, una corruptela, la USPEC, manejado por los hijos de Gloria Flores, creo que era, o la exministra del Trabajo, no se llama Gloria Flores, Gloria Inés Ramírez. Allá estaba el hijo de Gloria Inés Ramírez, el que manejaba la contratación en la USPEC, y una absoluta corrupción. Entonces yo sí creo que aquí, cárceles en concesión. Si vamos a hacer más cárceles, más cupos carcelarios manejados por privados con incentivos de verdad y en donde no hayan escuelas de la criminalidad. Y quiero saber cuáles son las reglas, porque si es un debate, yo tengo derecho a replicar también. Adelante, por supuesto. Es que también no se menciona directamente, es obvio que haya. Sí, cada vez que se les menciona, si ustedes quieren replicar sobre alguna mención que hacen, tienen toda la libertad. Aquí bueno, todo es una mesa completa. ¿Vas a responder algo sobre esto? No, solo se me había quedado algo atrás, porque es que no había tenido la oportunidad de estar con él en otros espacios, luego de unas controversias que tuvimos en redes sociales, y nunca me pudiste responder sobre tu financiación. ¿Tu financiación sí viene del sionismo en Colombia o no está ahí? Porque nunca me ¿Pero a qué te refieres con sionismo? Organizaciones que apoyan a los sionistas en Israel. O sea, con organizaciones que están de acuerdo con Israel. Yo sí tengo que decir, tengo una posición muy clara sobre el tema de Israel. El sionismo no sé Colombia. Si habrá entidades, yo lo único que sé es que hay empresas formales, está ahí en cuentas claras. Por cierto, invito al Pacto Histórico que a que publique tus cuentas. son financiadoras de un genocidio en Israel. No sé si habrán empresas que financien cosas en Israel, pero lo que sé es que hay constructoras, hay una corporación y la mayoría de financiación viene de mi reposición de votos y del Partido Centro Democrático. ¿Y JJ Rendón? No, JJ Rendón no trabaja conmigo. ¿No trabaja contigo? No.
vamos. Es que nos quedaron como abiertas esas preguntas durante... Bueno, pero esto venía de otra discusión. Pero les pido que las réplicas las hagamos sobre los temas que estemos tratando, que en este caso estamos hablando de inseguridad. Estamos hablando de un recorte de la política social, dice María Fernanda, que hay que mejorar eso. Dice Daniel que una reforma a la justicia y más cárceles. Carol, su propuesta para mejorar la seguridad en Bogotá. Claro que sí, yo también quiero reiterar que, como se dijo, recorte estatal no necesariamente significa recorte de gasto social, significa quitarle ese recurso a la corrupción y al desfalco para otras cosas que es importante como la seguridad. Entonces es importante fomentar la financiación directa al sector de seguridad, capacidades administrativas y operativas. ¿Por qué no darle capacidad de mando real a los alcaldes y gobernadores? Vimos un presidente que paralizó el desarrollo en Bogotá y la seguridad en Bogotá. Permitamos que los alcaldes y gobernadores también puedan descentralizar esas facultades en materia de seguridad. Es necesario fortalecer la inteligencia y es necesario, por supuesto, acabar la paz total, algo que fortaleció los grupos armados criminales en el territorio, que ató las manos de la fuerza pública, que la desmoralizó y le quitó su dignidad. Entonces, por supuesto, vamos a apoyar esos proyectos en materia de seguridad que Abelardo de la Espriella quiere impulsar en el plan de desarrollo y lo que representa este proyecto. Importante también mencionar, no es necesario estatizar todo, que el Estado busque controlar la salud y volverlo casi un bastión político, la educación y el desarrollo de la ciudad. Es necesario también fomentar, ¿por qué no?, alianzas públicas-privadas, otras formas de financiación que no vengan necesariamente de un entorno que lo que hace es fomentar la corrupción y, como lo vimos, aumentar 160.000 puestos y contratos políticos para usarlo para campaña política. Muy bien. Lady, usted es médica. Sí. ¿Qué vamos a hacer con la salud, con las familias que están haciendo filas para reclamar los medicamentos? Sí, hay que hacer, necesariamente hay que hacer una reforma a la salud. La salud sí necesita una reforma, pero una reforma a la salud consensuada, una reforma donde participemos todos, donde participen las asociaciones de usuarios, donde participen los gremios del científico, donde participen los profesionales de la salud, las IPS, las EPS y el gobierno nacional de turno. Es decir, para que todos sean beneficiados en esto y con eso podamos tener realmente una entrega de medicamentos de forma completa, de forma continua, de forma oportuna, máximo en 48 horas, porque es que demora mucho y quedan muchos pendientes. Y esos pendientes, ¿sabe qué está pasando? Que se está generando una corrupción, porque a la gente le dicen, le vamos a mandar su medicamento a la casa, les hacen firmar un formato donde dice que ya se los entregaron, nunca les llegan y esos medicamentos los cobran, el gobierno los paga. ¿Y dónde se está quedando la plata? No está llegando realmente a los usuarios. Entonces sí es necesario que además haya una mejor oportunidad en las citas médicas de los especialistas. Los profesionales de la salud están saliendo del país porque no tienen unos buenos honorarios, unos buenos salarios. No son dignos los salarios que tienen los profesionales de la salud cuando han durado muchísimos años estudiando, y todos los días nos toca a los médicos estudiar para poder estar actualizados, porque todos los días hay moléculas nuevas para medicamentos y hay nuevas enfermedades que aparecen. Entonces sí hay que tener una reforma donde tenga en cuenta todo esto y donde la salud mental sea una prioridad también. María Fernanda, su cabeza en el Senado va a liderar una reforma a la salud, ¿no? Usted va a acompañar eso. ¿Cómo va a ser esa reforma que están planteando? Bueno, nosotros tenemos claro una cosa, y es que la crisis de la salud no empezó en este gobierno. Esta crisis es una crisis cantada. A la gente se le olvida todo lo que sufrimos gracias justamente a la ley 100. Eso es lo primero. Lo segundo es que también ha habido una ambientación en contra de una reforma a la salud que es necesaria, que creo yo, ya todas las fuerzas políticas de este país están con la idea de que tiene que haber una reforma. ¿Cómo? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que sea la mejor reforma posible. Por supuesto que nadie quiere que el sistema esté colapsado, ni mucho menos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? En el centro, la prevención. Y la prevención con médicos en el territorio, médicos prácticamente que lleguen a casa, aunque en lo último que estuvimos hablando es que no solamente llegaran cerca a casa, sino también cerca al trabajo, con especialistas en donde necesariamente, y ustedes mujeres que han hablado sobre los derechos de nosotras, es muy importante que haya ginecólogos, por ejemplo, de manera preventiva. Eso no puede ser un especialista al que cualquier mujer vulnerable no puede tener acceso, porque ahí es donde vienen tantas enfermedades ginecológicas para las mujeres y esto le cuesta mucho también al sistema. Luego tenemos el
giro directo, por supuesto, y unas gestoras de salud que no administren los recursos. Eso para nosotros es fundamental en una reforma. En el tema de medicamentos tengo que decir varias cosas. Lo primero es que se determinó desde la Supersalud que hubo acaparamiento de medicamentos. No estoy diciendo que totalmente, pero sí hubo, y aquí tenemos que reconocerlo. Y lo otro es que es fundamental que empecemos a trabajar por la soberanía farmacéutica de nuestro país. Nosotros no podemos seguir viviendo a expensas de la importación de medicamentos, porque cuando nos coge una pandemia como lo que ya pasó, ya sabemos qué pasa con la gente más pobre sobre todo, así que tenemos que caminar hacia allá. Y si me lo permite, yo quiero rápidamente como listarle algo que no creo que deba quedar por fuera de esta mesa y no tiene que ver con la salud, aunque antes de eso, discúlpenme, tengo otra propuesta que hacer para el sector de la salud, y es un régimen especial laboral para los trabajadores y trabajadoras de la salud, que ya lo propusimos en la reforma a la salud, pero que es muy importante salvaguardarlo, porque es la única manera en la que vamos nosotros a contratar de manera directa al personal de la salud, que no solamente son médicos, a quienes ya les hemos dado en este gobierno un salario mínimo como médicos internos, que fue una de las consecuencias de nuestra reforma laboral, pero que necesitamos que estén contratados de manera directa. Vamos a eliminar los contratos sindicales que precarizan en su mayor parte a los trabajadores de la salud, y además de eso también vamos a darle un apoyo de sostenimiento a los médicos residentes que se van fuera del país a especializarse y cuando regresan no tienen trabajo, así que necesitamos llevarlos a los territorios donde más se necesitan especialistas. Como ñapa les dejo que tengo un proyecto de ley que ya va para tercer debate, y es el que laboraliza a los médicos residentes, quienes prestan especialidades médicas, quienes están formando para especialidades médicas, ya entrarían con contrato laboral, y esto también los dignifica. Y lo que les quería decir, que creo que no se puede quedar por fuera, es que en Bogotá nos faltan luminarias. Yo le estaba haciendo control político a la iluminación en Bogotá. Es impresionante la falta de luz en las calles. Lo otro que necesitamos es reformar las casas de justicia, que no le están llegando, no están haciendo justicia justamente, y eso tiene que ver mucho con lo que tú estás planteando desde una reforma más estructural. Por supuesto que hay que hacerlo. Y lo otro que también es fundamental es que pues tenemos que, repito, fortalecer y seguir fortaleciendo los programas sociales, como ya lo dije. Pero no quería dejar estas dos por fuera, que me parecen que son muy importantes. Mira, me gustaría agregarle algo al tema de salud. Hay muchísima tramitología en el tema de las autorizaciones para la entrega de medicamentos, para hacer las citas médicas de los especialistas. Eso vaya al médico, regrese acá, autorice aquí. Y después reclame en otro lado. No, y lo que pasa es que generalmente con toda esta tramitología lo que hace que cuando ya llegan realmente al médico especialista que les corresponde, ¿qué pasa? Ya se le han vencido las órdenes médicas y le toca iniciar nuevamente el trámite. Y esto no puede seguir pasando, porque esto lo que hace es disminuir la calidad de vida de todas estas personas, especialmente las que tienen enfermedades crónicas, huérfanas y catastróficas, que son las que más sufren. Carol, decía María Fernanda que esto fue una crisis anunciada en la salud. ¿Es así? Veníamos con una deuda desde hace mucho tiempo, entre otras cosas por otros factores que también tienen que ver con hacer que muchas personas pasen de ser subsidiados a ser contributivos. Pero además, sí existía algunas irregularidades con algunas EPS, y por eso era necesario fortalecer la auditoría y el control de los recursos. Era necesario fortalecer el sistema, era necesario fortalecer esos baches de un sistema que estaba funcionando muy bien en Latinoamérica, no reformarlo por temas ideológicos. Miren, la salud debería quedar por fuera del debate derecha-izquierda. Es lo que funciona, y ya vimos que sí funciona y que no, que hay que fortalecer y que hay que definitivamente parar, porque hay vidas que están tomándose en el país. Menos de un año y más de 2.000 personas con enfermedades huérfanas murieron, no por un acaparamiento de unas medicinas que no eran suficientes para personas que necesitaban insulina. Estamos hablando de una desfinanciación explícita, reconocida por esta senadora que quiere impulsar esta reforma a la salud. Dijo, estamos creando una crisis explícita de desfinanciación de medicamentos del sistema, y eso se vio en esto. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Aumento de la financiación. Es necesario, y buscar otras fuentes de financiación, regalías, alianzas público-privadas, y también fortalecer telemedicina. Eso es necesario. También creemos en la medicina preventiva bien aplicada. Recordemos que en la alcaldía de Bogotá Petro la aplicó, y ¿qué fue lo que sucedió? Desfalcó la EPS, como vemos que está sucediendo ahorita, desfalcó la EPS del distrito, y las EPS intervenidas pues hicieron un trabajo terrible, y además resultó el dinero en paraísos fiscales. Necesitamos fiscalizar los recursos, hacerle control, que no se lo roben ni los políticos ni los privados.
resultados, que vaya a los pacientes, eso es importante. Interoperabilidad de historias clínicas. Creo que para la prevención es importante también el médico familiar, no solamente ginecólogos. ¿Qué hacemos entonces con los hombres que tal vez tengan algún padecimiento en su próstata? Necesitamos también médicos familiares y eso hace prevención y fortalecer al ciudadano en su ejercicio de prevención. Es que la salud también es un ejercicio de educación, no por medio de impuestos saludables, sino por el contrario de fortalecer la capacidad de agencia del ciudadano, no un ciudadano dependiente del Estado, sino de sus propias capacidades y responsabilidades. Y eso es lo que necesita el sistema. María Fernanda, ¿va a responder algo? No, solamente iba a decir que de hecho los hombres también tienen unos especialistas para sus casos y ahí es donde también creo deben tener urólogos. Los médicos familiares no son especialistas en la materia, sobre todo en derechos de salud sexual y reproductiva. Lo otro que quiero dejar claro es que la salud no se ha desfinanciado, la UPC ha llegado. Y lo otro que también les quería decir es que la moral de la tropa se sube tratando bien a la tropa y nosotros le hemos entregado un salario mínimo. Antes les pagaban 300.000 pesos a los soldados, también le hemos entregado un salario mínimo a los policías. Esto también hace parte del fortalecimiento de la seguridad. No se les olvide, son cosas que eso, los derechos laborales de los profesionales. Sí, porque como pero es verdad, para responder, pues hay que seguir respondiendo. Estamos de acuerdo también en la dignidad de los profesionales de la salud. Entonces, por supuesto, es algo que también vamos a llevar desde Salvación Nacional y quienes defendemos la salud de lo que sucedió en estos últimos 4 años. Creo que la dignificación de los trabajadores de la salud y que la salud esté por fuera de disputas ideológicas es algo en lo que todos podríamos coincidir y que esperamos también todos los ciudadanos que nuestros representantes a la Cámara pues entiendan y logren dar estos debates. Daniel, cerremos este tema de salud. EPS, ¿qué hacer con ellas? Ustedes en este gobierno se opusieron claramente a la reforma a la salud. Andrés Forero, que es su par en el Senado, fue un férreo opositor de esta defensa, ya lo vimos en esos debates. ¿Qué proponen ustedes para la salud? Mira, lo que pasa es que aquí no les gustan las EPS, pero cuando no están administradas por ellos. Hoy tienen la mitad de las EPS intervenidas administradas por ellos haciendo política, haciendo politiquería. Por ejemplo, aquí el señor Luis Carlos Leal, que afortunadamente se quemó el día domingo, tenía un tema personal, ¿no? Y él toda la vida, durante el gobierno de Claudia López, quiso apoderarse de la subred Centro Oriente. Cuando llegó a la Supersalud, pues lo primero que hizo fue intervenir la red Centro Oriente y puso a un señor, Luis Oscar Gálvez, que ya había quebrado varios hospitales a nivel nacional, pero sobre todo que tiene varios procesos denunciados por el mismo Antonio Sanguino en temas de predios y demás, un tipo absolutamente cuestionado, que en vez de arreglar el problema de su red Centro Oriente en Bogotá, lo que hizo fue dejarle un hueco más grande y cuando la Supersalud se dio cuenta que estaban en un problema, entonces le devolvieron al distrito esa vaina, entonces bueno, ahí se lo dejaron por un problema más grande. Entonces no les gustan las EPS, pero cuando no están en poder de ellos, y la gente lo que tiene que saber es que hoy la mitad de los afiliados del país están en manos del gobierno nacional. Todo lo que pase en la mitad de las EPS es responsabilidad del gobierno nacional porque ellos son los que ponen los interventores, incluso saltándose los procedimientos, concursos y designaciones. Segundo, aquí lo que nosotros defendemos es un sistema de aseguramiento mixto, que eso es muy importante. Aquí lo que nosotros defendemos es la participación del sector privado y los esfuerzos con el sector público para sacar adelante la salud. Aquí nosotros no podemos volver al seguro social, que fue un absoluto fracaso en un sistema absolutamente estatizado. Y tercero, aquí la discusión de la reforma a la salud yo creo que va a pasar en primer lugar por la financiación. Es decir, va a estar más allá que no va a estar en la comisión séptima, sino va a estar en la comisión tercera. Es decir, ¿cuánta plata le podemos poner al sistema para nivelar la UPC? Y nivelar la UPC y también darle recursos a la nueva EPS, que la están desfalcando en estos momentos para una cosa, para que le paguen a la gente que le deben. Es que si usted no le paga y no cumple los contratos con farmacéuticas, con empresas que le dan los servicios, pues difícilmente se van a poder prestar estos servicios. La nueva EPS, tal y como nosotros obligamos al señor Contralor de Bolsillo de este gobierno a publicar el informe sobre la nueva EPS y estudios financieros, pues lo que tiene hoy es una deuda creciente y eso lo que hay que buscar es auditoría, pero también la plata para financiar, para que le paguen a la gente y no nos pase lo que lastimosamente le pasó a Kevin. Miren, yo estoy de acuerdo con el tema de la nivelar la UPC, porque eso es muy cierto, la UPC no es suficiente. Total. No han tenido ninguno de los gobiernos que han pasado desde hace mucho rato, no han tenido en cuenta un factor muy importante, que la pirámide poblacional está invertida y hay mucha más gente mayor y esto que hace que la actividad o la recurrencia en la prestación del servicio de las personas mayores sea mucho más, porque tienen más enfermedades
enfermedades graves, más enfermedades crónicas, más enfermedades huérfanas, y esto hace que se gaste muchísimo más rápido el valor de la UPC. Por eso yo sí creo que hay que nivelar y tener en cuenta este indicador de que la pirámide poblacional está invertida para que tengan en cuenta que hay más recurrencia en la prestación de los servicios para las personas mayores, que en este momento son mucho más en todo el país que las personas jóvenes. Recuerden que la natalidad se detuvo de hace 10 años para acá y ha bajado muchísimo. Entonces sí hay que tener en cuenta este indicador para que se pueda nivelar ese valor de la UPC. María Fernanda. Bueno, lo primero es que nuestra reforma nunca fue estatista, nunca nosotros le propusimos al país que fuera un modelo público. Para que quede eso claro ante la audiencia. De hecho, estamos proponiendo que el modelo sea mixto, donde pasen de ser EPS a gestoras de salud, sencillamente es el nombre, y que no administren de manera directa los recursos, porque ya sabemos lo que pasa cuando esto ha sido así desde que empezó con el modelo, con la ley 100. Lo segundo que me parece muy importante es que se entienda que cuando una EPS es intervenida se transparentan los datos. No necesariamente es que hay una mala administración del gobierno, sino que se transparentan los datos, y ustedes lo deberían saber porque en el gobierno de Iván Duque se intervinieron 13 EPS y se liquidaron 9. Es decir, acá ustedes han tratado de montar una narrativa desde la oposición como si nosotros fuéramos detrás de las EPS porque nos parece delicioso intervenirlas. No es delicioso, ojalá no tuviéramos que intervenirlas. Se han venido desapareciendo, ese es otro debate. No. Pero el debate que yo estoy planteando en este momento es que ustedes han instalado una narrativa mentirosa como si nosotros fuéramos detrás de las EPS porque creemos que es un botín delicioso detrás del cual nosotros nos vamos a alimentar. Uy, por favor, esta utilización es terrible para mí, no me la ponga sobre esto, que yo soy mamá y no me gusta que utilicen a los niños de esa manera. Entonces, termino el punto y es, nosotros no estamos detrás de las EPS y de intervenirlas como si fuera diversión. No nos interesa. Ojalá el sistema no estuviera en la crisis a la que nos llevaron quienes sacaron adelante la ley 100, que por cierto, ahí está el ex senador en ese momento, Uribe, que fue uno de los ponentes y quienes más promovió la ley 100. Pero la ley 100 es el gran avance de Colombia en los últimos 30 años. Mira, pueden decir que es el gran avance porque tiene cobertura y demás. Pero no avanzó en acceso para las personas más empobrecidas. Y la vulneración del derecho al servicio. Antes de la ley 100. Mira, había un seguro social totalmente estatizado que se lo robaban los políticos. Y además un modelo muy parecido al de la Bogotá Humana, en donde quebraron totalmente la EPS del distrito. Mira, Daniel, para eso nosotros estamos en el Congreso de la República. Si nosotros nos estamos postulando al Congreso de la República es justamente para revisar lo que no funciona. Y estructuralmente no funciona. Que nosotros tengamos una cobertura que ustedes se ufanan de que es por encima del 90%, no quiere decir que lleguen las personas más empobrecidas. Hoy en Colombia, en territorios en el Chocó o en el Cauca, pero es que tú no tenías que destruir la salud en Bogotá, Medellín y Cali para arreglar la salud en Putumayo. Pero déjame, yo te explico qué significa la cobertura y qué significa el acceso. La cobertura significa que la EPS puede llegar a cualquier parte del departamento del Chocó. Pero el acceso significa que al tener nosotros un sistema de salud que beneficia la oferta de servicios por encima del derecho al servicio, quiere decir que si a la EPS le parece que es muy difícil llegar a, no sé, Itzmina, por ejemplo, y le parece que es muy costoso llegar allá, la EPS sencillamente no llega a ofertar servicios porque nadie compra los servicios. La nueva EPS y demás, entonces, para eso a través del Estado llevaba ya el servicio y no tenías que dañar la salud en Bogotá, Cali, y te voy a decir algo mucho más cercano a nosotros, que tú siendo concejal lo debes saber. Tú siendo concejal recién renunciado debes saber lo que te voy a decir. En Bogotá también hay sectores amplios de localidades, sobre todo el sur de la ciudad, donde no tienen acceso a servicios de salud, porque los servicios de salud están todos hacia el oriente de la ciudad y le es más caro a los ciudadanos hacia el nororiente de la ciudad. A los ciudadanos les queda muy difícil llegar a un lado, una persona trabajadora que tiene 3, 4 cabezas a su cargo, que no tiene ni un salario mínimo de ingreso, que ahora por fortuna está mucho más alto, pero que no tiene un salario mínimo de ingreso. Esa persona trabajadora, imagínate cómo hace para llevar a su hijo al médico, cuando a veces ni siquiera les dan citas. Y si les dan citas, tiene que moverse hasta el otro lado de la ciudad. Eso es lo que pasa. Claro, precisamente porque ellos atienden el sistema público de la República. No, porque deberían estar allá ofreciendo los servicios en USME, en Ciudad Bolívar y en Santa Paz. Los resultados fueron evidentes. Son datos, son cifras evidenciados por un sistema que intentaron implementar por medio de un decreto, de varios decretos, donde lo que hicieron fue dañar el sistema. La reforma cuando nunca hablamos se de aprobó, Kevin, Mafe, cuando hablamos de Kevin, no estamos instrumentalizando a nadie. Recuerda que tu presidente dijo que la culpa de quién era, de la mamá.
no de los medicamentos que no había recibido por una enfermedad huérfana que tenía. Sí es necesario asegurar, y veníamos con unos avances que era necesario fortalecerlos. Creemos en el derecho a la salud. ¿Para qué vamos a decir, les dimos un salario a los profesionales de la salud si la financiación no fue suficiente y nunca les llegó el salario que dijeron que les habían ganado? Eso es otro tema. Es un tema el tema muy laboral importante, es muy distinto porque están tercerizados. Hay que saber sobre lo que se está hablando, y el tema laboral en los hospitales tiene que ver con la tercerización laboral, Mafe, que los políticos se llevan altas comisiones de la contratación explícita de la es muy salud, distinto a la UPC. y muchas personas que se dieron cuenta, que habían creído en el proyecto que ustedes representaron a raíz de que perdieron órganos, a raíz de que muchos quedaron ciegos, a raíz de la insulina, dijeron, no creemos en este sistema que nos prometieron, y los datos son evidentes. Estamos de acuerdo con la financiación, estamos de acuerdo con fortalecer el sistema. La cuestión es la visión, y ya lo pudimos ver, no sirve ese modelo implementado por Gustavo Petro y por Carolina Corcho. Pero en el debate no puedes mezclar lo laboral. Una pregunta, yo quiero hacerle una pregunta a Mafe. Mafe, de todas esas EPS que ha intervenido el gobierno nacional, dime cuál de ellas ha avanzado. Ninguna. Todas están para abajo, todas están peor. O sea, esa intervención no ha servido. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno nacional realmente? Es administración y ¿Qué es lo que quiere? responsabilidad. Porque si uno interviene una entidad es para que mejore, para que salga. Claro que sí, ese debe ser el final. Porque tú la intervienes para que mejore. La mayoría las liquidaron los gobiernos anteriores. Porque no ha mejorado, está igual o peor. La prestación de servicio hoy está mal. Miren, yo quiero decirles, lo primero es que esto que ustedes están diciendo es la garantía y es el resultado justamente de por qué se necesita la reforma, punto. Todos estamos de acuerdo, se necesita, y esto no lo generó este gobierno. Y lo otro que quiero decir es, Carol, hay que entender cuál es el tema laboral y cuál es el tema de la salud. La UPC no tiene nada que ver con el tema laboral. Y por entonces no hay desfinanciación. Estamos hablando de una desfinanciación no solamente por la UPC, los presupuestos máximos para las personas con enfermedad huérfana. Claro, yo quiero decirle a la ciudadanía, los politiqueros se han venido robando la salud a través de la contratación. Obvio, salió una noticia de cómo en este gobierno terminaron en paraísos fiscales. Hacen falsos sindicatos con la figura del contrato sindical, que es un desastre, tercerizan, se llevan altas comisiones, mientras los trabajadores de la salud no están contratados de manera directa, ni tienen prestaciones sociales, ni tienen estabilidad, ni tienen garantías. Mafe, esto lo lo que sabes no, tú. lo que no hemos entendido. De acuerdo con Mafe, hay que acabar el contrato sindical. Muy bien, de acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Bueno, Es importante mencionar que estamos de acuerdo en que Estoy no se segura que alguien no sabe qué es el contrato sindical. Claro que ¿Sí tú, sabes? Es importante Entonces mencionar que estamos no, de acuerdo. Hay que comenzar a limitarlo, estoy de acuerdo. Aquí en Bogotá tenemos varios pero no a problemas con eso. limitarlo, eliminar. No podemos eliminar. Vamos a eliminar. Aquí tenemos varios problemas Primer en Bogotá. acuerdo Estamos de acuerdo con Maravilloso, eliminar no el estar robo de bien. las Y segundo, Rafael, y podemos llegar a otro segundo acuerdo que Tengo un también tiene que ver proyecto. con temas de salud, y es que podemos acabar los contrataderos en todos los municipios y departamentos Así es. que están hoy prestando servicios de salud tercerizados, y acabar con la tercerización, que sí les gusta a ellos, importante. como No, por a mí no ejemplo me la gusta del Ministerio de ninguna. la Igualdad y la RTBC a través de Ninguna Sabicom. me gusta. Lo que hacen es sacar plata directamente para contratar gente Pero para que ¿sabes nadie qué toca vea. hacer? Porque yo ya lo hice, yo ya lo investigué. Lo que toca hacer es una reforma tan profunda que nos va a tocar debatirnos si es que toca modificar la Constitución. No, mentira, después empiezan a llorar. No, porque por podemos dar ese favor, debate. aquí no vamos a hablar de Pero lo que- constituyente, pero lo que no en sí este es- programa. no, pero lo importante es lo que sí les quiero decir No, pero es que la son ley vuelta es bien 80, eso no larga. está en la Constitución. No, pero yo les voy a decir una cosa, el diseño Hay que saber institucional negociar. está hecho para que la tercerización favorezca a grupos políticos específicos, y yo sé que No, nosotros generales. queremos hacerlo Ahora- diferente. y ahora es a todos. No, a todos, porque a todos. ¿sabes qué les- Desde el Centro Democrático hasta el Pacto Pero Histórico, ¿sabes por tengo que qué? decirte, se Nosotros está gobernamos. favoreciendo, Les voy a decir algo. le está favoreciendo hoy la tercerización. Pero quiero que tú me entiendas ¿por una dónde cosa que te contratan voy a a decir. Matador? Por No, pero Sabicom espérame. tercerizado. Espérame un momento. El diseño institucional lo hicimos nosotros. Nosotros apenas estamos ganando elecciones hace 4 años. Recuerden eso. Pero podían No, contratar, ellos por ya no ejemplo, llegan podían a contratar ¿Qué es lo a que Matador pasa? directamente para No que se todo el mundo lo podía. viera. ¿van? No, no se podía. Claro, un contrato de prestación de Entonces, servicios. no se puede, no se puede. Lo que te quiero decir Claro es que que sí nosotros, puede. ¿sabes qué he tratado de hacer yo? Contratar de manera directa a las trabajadoras de servicios generales de todas las instituciones públicas, de la rama ejecutiva, la rama legislativa, Tienes que crear y tiene plantas. que haber una vuelta para poder hacer esa reforma que es impresionante. ¿Por qué? Porque con la seguridad, con la tercerización de la seguridad y de los servicios generales en todas las entidades públicas, no fuimos nosotros los que hicimos esa vuelta. La hicieron los sectores de derechas que han gobernado este país
para servirse de los presupuestos públicos a costa de la precarización laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras, de la clase obrera más empobrecida de este país, y la tercerizan y se llevan grandes comisiones. Si tú vas a ser aliado para eliminar la tercerización, yo te invito a que lo primero que vamos a hacer es ir por esas dos: seguridad, en donde hay un montón de exmilitares, y tengo que decirlo también, personas de dudosa procedencia con nexos paramilitares sirviéndose de la contratación estatal y poniendo a esos celadores y a esos vigilantes con largas jornadas laborales, y esos eran los mismos que querían. Mira, Cierro con esto, por favor, no me es que dejen están terminar. sentados en la palabra, y es que yo creo que no estamos de acuerdo con el robo de los recursos. Yo lo que veo es, no nos gustaba cómo se la roban antes, entonces queremos robárnosla ahora de esta forma. No, yo no estoy diciendo eso. Se supone, prometieron Mis combatir luchas la han sido corrupción, esas, pero es que el no se pacto puede histórico solos, prometió Karen. combatir la Necesitábamos corrupción, mayorías y en nos el dimos cuenta que lo que Congreso, hicieron y el fue Centro Democrático no nos fortalecerla ayudó a para hacer eso. beneficiarse. Bueno, Ustedes pero no nos ayudaron a eliminar es los un nuevo contratos de congreso, prestación de por favor, servicios. vamos. Fueron No, los porque ustedes los primeros. duplicaron, ¿no? Ustedes fueron pasan los 160.000 primeros contratistas en por tumbarnos 14 el billones de artículo pesos. la reforma laboral. Ahí sí no les gusta. Poder hablar de En la las reforma propuestas. laboral, Para hacer en la política sí les reforma- gustan no. los OPS, ¿no? En la reforma, es que no se puede Total. hacer de otra Tienen manera. el nivel no más se puede alto de hacer de contratos de otra prestación de manera. Cuando servicios en todo entren el a su mundo. cargo y se Ahí den está cuenta cómo funciona el Agnescaf. Estado, porque evidentemente Pues ustedes claro no que saben funciona, cómo funciona claro el que yo Estado sé ustedes funciona. mismos Se va un diseñaron. congresista y le reparten No de a se 100 puede contratos de hacer de prestación de otra servicios manera. y van y después hacen Trata y tú de ponen votos. formalizar una planta de una Bueno, María en Fernanda, serio. 160.000 contratistas. Es la vuelta más impresionante que se puede Un dar. segundo aquí. No Vamos se a puede. ver otro propuestas. programa No de se puede sin una contratación, de reforma. corrupción, de asamblea constituyente. Están que se debaten en el Congreso. Prometo que los Ya, invito. yo ya Llamémosla estoy lista. muestra. A mí ya me toca la otra semana, ¿no? En que yo entro a trabajar la otra Muy semana bien, a sesiones. eso me parece maravilloso, pero se nos acabó el tiempo. Quiero que cerremos también con lo que va a vivir el país en las próximas semanas, que es esta carrera presidencial que este domingo se redefinió por las consultas interpartidistas. Entonces quiero saber su opinión sobre lo que va a pasar en la carrera por la presidencia. Por supuesto aquí, pues ustedes dos, cada uno Estamos tiene clarísimos. su candidato, está clarísimo. Aquí también Mafe Tú tendrá no su estás candidato. bien. Aquí Tenemos que a la que hablar. vamos a Libera, tener espera, Te voy a segunda invitar vuelta. un café ahorita, dale. Háblate Pero con bueno, un cafecito. las apuestas para la presidencia de ustedes como fuerza que tiene en el 8 curules el pacto histórico en la Cámara de Representantes, y cómo van a apoyar entonces a Iván Cepeda, ¿no? Bueno, pues nuestra meta son 2 millones de votos en Bogotá. Creo que lo podemos conseguir. Llegamos casi a 1 millón en esta elección y compitiendo en desventaja, porque nos persiguieron hasta el último día, casi nos revocan hasta el martes antes de la Pero elección. por una demanda de María del Mar Pizarro, ¿no? No, de Farfán. Fue de Nicolás Farfán, Bueno, ex registrador. no, y Ex registrador y que también además la demanda trabaja de con Subutela, Abelardo de la y Espriella. Subutela. No tiene nada que ver Sí, esa. no, Esa hay una tiene nada demanda que ahí ver. de la UTL María Pero lo que de- sí de María es del Mar. que no, porque ellos no nos querían fusionar y era nuestro derecho, y hasta el último momento esperaron hasta lo último para dejarnos. Tuvimos problemas con la publicidad, no nos llegaron los préstamos, no nos presta la banca corporativa. Es decir, sí hubo una desventaja, al igual que en la consulta que nos medimos de manera histórica, nos cerraron puestos de votación, nos trasladaron puestos, es decir, no pudo votar la ruralidad, no pudieron votar los colombianos en el exterior. Sí hay una persecución hacia algunos la nieguen contra este proyecto político que cada vez gana más adeptos. Miren, nosotros crecimos en Senado, crecimos 1.5 millones nuestra votación, y en la Cámara respecto al 2022, y en la Cámara crecimos 1.8 millones, que para nosotros también es de verdad una alegría, y es completamente claro que el pacto histórico hoy es la fuerza más grande que tiene este país, así que nos vamos con toda a primera vuelta. Sabemos que tenemos cómo ganar en primera vuelta con Iván Cepeda, más aún con los resultados que estamos encontrando, además muchos votos, como lo dije al inicio de este programa, en Corferias, y parece que podemos estar recuperando 2 curules más en Senado y una en la Cámara de Representantes por Bogotá, y tal vez unita más en otras partes. Entonces, vamos con toda, por supuesto, porque además a Iván Cepeda nos lo sacaron de manera fraudulenta de la consulta del 8 de marzo. Así que nuestra gente está más que lista, más que Creo que preparada. lo sacó Roy, ¿no? Consulta del 8 de ¿Tú dices? marzo en la que salió... Ay, le gusta mucho el chisme. No me queda la menor duda. Ay, Con le su gusta Igual le mucho salió el mal a chisme. Roy, pero le salió mal a Roy. No, o no le salió mal a Roy Nos Barreras. vamos a divertir estos 4 años. porque Le salió le gusta mucho el mal a Roy. chisme. a El Centro Daniel. Democrático está con Paloma Valencia, quien ya por ganar la consulta va a primera vuelta, Daniel. No, 3.2 millones de votos de Paloma Valencia en una consulta que llega casi a los 6 millones de votos. El Centro Democrático con su mejor resultado en la historia del partido en Bogotá.
sacamos 638.000, vamos a llegar hacia los 690.000 votos, 6 curules y además estamos listos para generar uniones y puentes y sobre todo sabemos y entendemos que aquí en primera vuelta tenemos 2 proyectos, pero sabemos también y lo tenemos clarísimo que vamos unidos de cara a segunda vuelta. De 2 a 6 curules pasaron esta vez en la Cámara. Segunda vuelta, ya dijo que segunda vuelta. Sí, va a haber segunda vuelta. ¿Tú crees que va a haber sí, segunda vuelta? Yo creo que podemos ganar en primera. Muy bien, Carol, Movimiento Salvación Nacional, que sorprendió en el Congreso también, que alcanzó entonces esta curul, y ustedes están con Abelardo de la Espriella. Así es, y debo decirlo que fue un crecimiento a pesar de los falsos pronósticos, a pesar de campañas sucias, a pesar de un pacto histórico fortalecido por la chequera del Estado, a pesar de eso tuvimos un gran logro en el que Salvación Nacional pasó de ser desconocido para muchos, a tener juego con 4 senadores y una representante a la Cámara por Bogotá. Por supuesto que creemos en el proyecto de Abelardo de la Espriella. Si algo tenemos claro, es que no queremos que Iván Cepeda sea presidente. Y eso es lo que vamos a hacer por el país. Creemos en un proyecto distinto y Abelardo de la Espriella, la extrema coherencia, va a tener un juego muy fuerte en la primera vuelta. Y ahí es donde vamos a unirnos por el país y vamos a dar ese resultado. Bueno, así está la cosa por el lado derecho de sus pantallas, así está la cosa por el lado izquierdo de sus pantallas. Yo creo que ustedes están aprietos. O sea, Yo estoy en aprietos. Ya es pro derechos, no es antiderechos. Ella va a estar con nosotros acá. Yo primero que todo tengo que estudiar muy bien todas las propuestas que tiene cada uno de los candidatos para poder tomar una decisión, además en equipo. Yo tengo un equipo, además pertenezco a un partido en donde uno tiene que tener algún tipo de disciplina en ese partido. Entonces, yo primero voy a estudiar todas las propuestas de ellos, pero lo que sí quiero dejar claro es que yo soy muy de centro, a mí no me gustan las polarizaciones, no me gustan las personas que van a un extremo o al otro, me gustan las personas que conciten a todo el mundo, que tengan la posibilidad de llevar a este país hacia adelante sin tener el retrovisor todo el tiempo acá, que fue culpa de este, que fue de aquel, que este es un que este es el tal por cual, no, sino las personas que miren hacia adelante y busquen cómo sacar mejor a este país del hueco en el que estamos en este momento, porque no estamos bien y eso hay que reconocerlo. ¿Qué culpa de quién? No voy a decir de quién es culpa, yo solamente quiero que haya un presidente que nos saque adelante, que haya una mejor economía, que el sistema de salud esté bien, que el sistema educativo esté bien, que la seguridad en el país vuelva a ser buena, que no tengamos miedos en las carreteras, que no tengamos miedo de salir a la calle y que nos asalten, que nos hagan daño, nada de esto. Quiero que el país vaya hacia adelante y así es como voy a elegir al presidente al que iré a apoyar. Solamente pensando en el país, en la población y que sea lo mejor para todos, sin pensar en izquierda ni derecha. O sea, a Lady le gusta la gran consulta. No voy a dar nombres. De pronto tengo ahí varios nombres en mi... Varios nombres es la gran consulta. Sí, pero no voy a dar nombres, pero sí me gusta es que las personas miren hacia adelante sin estarle echando la culpa al que estaba antes o al que está ahora. No, yo no voy a echarle la culpa a nadie. Voy a mirar hacia adelante para poder sacar este país del hueco, de verdad, María Fernanda, Carol y Daniel. Hay que unirnos, es por un mejor país, no hay que estar pensando ni atacarnos, que si la derecha o que si la izquierda, no, unámonos para que todo salga bien. Y en el Congreso trabajemos ¿para qué? Para que todo vaya bien para el país, en beneficio de todos, no teniendo en cuenta si son de derecha o de izquierda. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me alegra mucho que esta haya sido una discusión interesante. No, los invitamos de nuevo otra vez y hablamos de los otros temas que nos quedaron pendientes. Pues lo que tengo que decir es que no estamos en el hueco. Ojo a decir esas frases porque es que la economía muestra que vamos en niveles históricos de desocupación, muestra al peso fortalecido, nos llegamos a 10.000 pesos, estamos por debajo de 3.700 pesos. Vamos súper bien. ¿Y saben qué es lo mejor? Que hoy tenemos 2 proyectos distintos que se contraponen y que le presentan algo al país. Por favor. Rafael, es que antes en segunda vuelta siempre tocaba elegir entre los mismos y nosotros nunca nos sentíamos representados porque a nosotros nos sacaron a la gente. De acuerdo, por eso nos la vota por Abelardo de la Espriella. Nosotros no éramos ni siquiera una posibilidad del poder. Esto que está pasando hoy, aunque muchos critiquen y digan que es una polarización terrible, horrible, para mí no, está maravilloso que tengamos estas discusiones.
discusión. acuerdo. En Estados Unidos solo hay 2 partidos. De acuerdo, miren, la unidad es necesaria, pero mira, si algo quedó claro es que la gente quiere posturas claras. Es que defender el país también se hace con posturas claras y el debate es necesario. Posturas claras. Eso sí, en Bogotá perdió la tibieza. Y no sé si estamos de acuerdo, en Bogotá sí perdió la tibieza. Yo creo que el gran perdedor de Bogotá es Carlos Fernando Galán. La gente castigó a los desleales, Y la tibieza. castigó a los saltimbanquis, la gente Y a los en estas tibios. Y a los elecciones tibios. Muy bien. castigó a los tibios. En Bogotá el castigo para los tibios. Muchísimas Así gracias, es. Así que muchos esta vez sí nos éxitos. vamos a ver buenos debates en el Buenos Congreso. debates en los Así próximos va a 4 ser. años. ¿Sí o no? Muchísimos Claro. éxitos a ustedes en su curul. Y a ustedes muchas gracias por estar en este episodio de Sala de Redacción. Gracias. Sala de Redacción.